Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 25. Lucas capítulo 4, versículo 25. Y cuando abran sus Biblias allí en este pasaje de Lucas, simplemente le ponen allí su mano y luego abren en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes capítulo 18 versículos 41 al 46. Primera de Reyes capítulo 18 versículos del 41 al 46. Eso es lo que el Señor esta mañana nos va a hablar a través de estos mensajes de la palabra, de su palabra santa. Y combinamos en esta mañana, por supuesto, lo que es los dos testamentos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Así que vamos primero a leer la porción del Nuevo Testamento en Lucas, capítulo 4, un solo versículo, versículo 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y vamos al capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Padre, te damos gracias esta mañana, mi Señor, en tu presencia. El clamor de nuestros corazones es esta mañana para que tú abras los cielos, mi Dios. Abre los cielos, Señor. El clamor de cada uno de los creyentes esta mañana, de cada uno de nosotros. Que tú, mi Dios, derrames bendiciones. Aquí hay grandes necesidades. Aquí hay un gran clamor hacia ti. Pero también aquí hay sed del Dios vivo. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos que el Espíritu de Dios haga su obra perfecta en nuestras vidas. Oh Padre, a ti la gloria esta mañana. Como te hemos glorificado, mi Dios, sabiendo que tú estás en medio de nosotros. Y te pedimos entonces que tantas oraciones, mi Señor, en este día, tú inclines tu oído, mi Señor, y respondas. Te damos la gloria esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Creo que la humanidad puede hablar hoy en día de muchísimos tiempos difíciles a través de la historia, muchos momentos oscuros, muchos momentos de guerras mundiales, de genocidios, de exterminios masivos, grandes tragedias. La humanidad puede hablar de terremotos, de tsunamis, de catástrofes impresionantes. No hay duda que a través de la historia ha habido realmente momentos muy difíciles, muy difíciles. Pero estaba meditando hace unos días, ¿cuál habrá sido el momento más difícil, de más oscuridad para la humanidad? ¿Cuál habrá sido ese tiempo? Y leyendo la Escritura y meditando en el Señor y orando, llegué a una conclusión. El tiempo de más oscuridad para la humanidad en toda su historia fueron indudablemente los 400 años de silencio de Dios, que es el tiempo que figura entre los 2 testamentos que conocemos en la Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque no puedo imaginar cómo generaciones enteras de seres humanos nacieron y murieron sin tener ningún tipo de palabra que viniera del cielo. Millones de personas que nunca supieron ni experimentaron un mensaje celestial, un toque divino, una palabra ungida, nada, silencio total. Ahora, piensen ustedes esto, los religiosos seguían haciendo sus ritos, ellos seguían haciendo sus sacrificios, pero no había ninguna señal de aprobación de estas ceremonias, no había ninguna palabra que Dios comunicara a la humanidad durante ese tiempo. ¿Cómo puede alguien nacer, vivir y morir sin recibir nada del cielo sobre su vida durante toda su historia? ¿Cómo puede alguien venir a este mundo y simplemente vivir sin importarle si Dios tiene algo para su vida? Pero como contraparte en la Escritura, miro la vida de hombres y mujeres que aprendieron a vivir cerca de Dios, que experimentaron cielos abiertos y sus vidas
ya no, la llegaron a concebir que ya no podían apartarse de la presencia y de la voz de Dios. Qué gran diferencia entre unas vidas y las otras. Unos vivían simplemente para el ritualismo, unos vivían solamente para la liturgia, para las costumbres, para las tradiciones, sin importarles si en medio de todas esas tradiciones estaba el Señor o no estaba. Otros, para quienes la palabra de Dios se hizo vida, se hizo carne, la presencia del Señor les cambió la perspectiva de todo lo que hacían, porque vivieron y murieron para alabar al Señor todo el tiempo. Y la pregunta que yo quiero hacerte esta mañana es, ¿de qué lado estás tú? ¿De verdad tu vida espiritual es tan importante, sí o no? ¿De verdad la valoras al punto de saber que, tal como el Señor nos dijo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadidura? Todo lo demás. O simplemente te has acostumbrado al rito, a la tradición, sin importarte de verdad si Dios está presente en todo lo que haces. Yo me imagino, por ejemplo, la vida de Isaías, después de haber contemplado el trono alto y sublime y al Señor sentado en ese trono y toda su majestad, me imagino cómo sería su vida. Wow. Me imagino cómo sería la vida de Juan después de haber recibido las visiones celestiales que luego escribió en lo que conocemos como el libro de Apocalipsis. Imagínense ustedes cómo sería la vida de Pablo después de haber sido llevado al tercer cielo y haber recibido revelaciones como ningún otro hombre en ese tiempo. Nada ni nadie los haría dudar de ahí en adelante de la necesidad de contar con Dios en cada segundo de su existencia. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, nos dice que él, cuando estaba muriendo, le estaban lloviendo piedras de todas partes, sin embargo, él tenía su vista colocada en el cielo, él vio los cielos abiertos y vio al Señor sentado a la diestra de Dios, del Padre. Extraordinario lo que estaba sucediendo, a pesar de todo lo que estaba pasando alrededor, él tenía su mirada puesta en los cielos abiertos. Porque quien contempla los cielos abiertos, ya nada le es más importante. ¿Qué puede ser más importante en este mundo que contemplar la gloria de Dios? ¿Habría algo más importante? Sin embargo, cuando miro el mundo cristiano de hoy en día, a veces la poca consagración, la poca búsqueda del Señor, me pregunto de verdad si existe entre nosotros un clamor honesto, sincero, constante para pedirle a Dios que abra los cielos de nuevo y que nosotros podamos contemplar su gloria como lo hicieron estas personas de las que acabo de hablar. Hermanos, quiero decirles algo esta mañana. La vida cristiana no se trata de unir una religión a lo que ya vives. ¿Escuchaste bien? La vida cristiana no es eso. No es simplemente vivir en una religiosidad uniéndole a lo que ya eres. Eso no tiene sentido. La vida cristiana es mucho más. Es anhelar cielos abiertos, es tener sed del Dios vivo y verdadero. Es desear la palabra como el alimento sin el cual nos morimos de hambre. Es vivir para el Señor y sujetarnos a Él en todas las cosas que hacemos. La vida cristiana en realidad es una experiencia que tiene que ser transformadora para ti y los que están a tu alrededor, que nos hace aprender a mirar la vida desde otra perspectiva. Porque ya no se trata de mí, sino que ahora es Cristo quien vive en mí, y esa tiene que ser la realidad del creyente de todos los tiempos. Cuando leemos pasajes como el que acabamos de leer en el libro de Lucas, se nos dice que los cielos se cerraron por determinado tiempo, 3 años y medio. Y se nos resalta que hubo consecuencias por todo esto. Por supuesto, hay consecuencias cuando se cierra el cielo. Hubo hambre en la tierra, no hubo lluvias, no había cosechas, no había frutos, no había alimento. La gente perecía por el hambre. Y si bien la sequía es aridez, falta de agua, es también un símbolo de falta de vida. Pero por el contrario, cuando los cielos son abiertos, entonces todo cambia. Hay vida en abundancia, hay lluvia que cae desde los cielos, hay refresco para la tierra, hay frutos que brotan de la tierra, hay alimento para todos. Grandes cosas suceden cuando los cielos se abren. Miren el contraste. 400 años de silencio sobre la tierra. No había ni una voz, no había ni una palabra. Los cielos cerrados para la humanidad. No había absolutamente nada que viniera de parte del Señor. La voz de Dios no se escuchaba. Pero de pronto empieza a escucharse de nuevo la voz de Dios. Y cuando se empieza a escuchar, entonces el ángel viene y le anuncia a María el que ha de venir. Y luego viene el mensaje que le llega a los pastores que están en las colinas de Belén. Asimismo, Zacarías escucha un mensaje de parte de un ángel que viene a decir acerca del nacimiento de Juan el Bautista. De pronto, la humanidad empieza, alguna parte de la humanidad empieza a escuchar de nuevo la voz de Dios, y lo que antes estaba cerrado por tanto tiempo se abre, y desde los cielos se empiezan de nuevo a anunciar las grandes cosas que iban a suceder. Cielos abiertos, qué cambio tan extraordinario. La voz de Dios que se escucha y el poder de Dios que se manifiesta. Y entonces, escúchame bien, cuando los cielos se abren, entonces todo empieza a cambiar. Empiezan los milagros.
empiezan las revelaciones, empieza todo este mover del Espíritu Santo, empiezan las sanidades, la multiplicación, la resurrección, la salvación. Ahí está de todo esto, porque los cielos están de nuevo en acción sobre los hijos del Señor. Esto es lo que identifica a los cielos abiertos. Las bendiciones que llueven, la palabra de Dios que se escucha de nuevo, los milagros que se hacen evidentes, las personas que son tocadas por el Espíritu Santo y corren a los pies del Salvador Jesucristo. La restauración de las vidas, la palabra que se hace fresca de nuevo, el fluir de la unción espiritual, sed por buscar de Dios todos los días. Todo eso es lo que caracteriza un tiempo de cielos abiertos, lo que tenemos que anhelar como lo más importante para nuestra vida. Pregunto esta mañana, ¿habrá alguien aquí que anhele de verdad que los cielos se abran para su vida? Hermanos, mientras este mensaje se comparte, hay personas allá atrás orando sin cesar. Están clamando para que la palabra de Dios penetre profundamente, para que el Espíritu Santo haga su obra, para que los cielos se abran y podamos conocer la maravilla de Dios, para que tu vida sea transformada por el poder de la palabra, para que el Señor se mueva de nuevo en medio de nosotros con gran poder. Por eso nosotros seguimos anhelando esos cielos abiertos. Mire, en Gales, en 1904, sucedió uno de los hechos más impactantes e inquietantes de la historia de la iglesia. Un jovencito, por casi 13 años estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía simplemente en buscar de Dios todos los días. Los demás jóvenes de su edad se distraían en otras cosas. Él tenía su mente y su corazón puestos en el cielo. Ese joven se llamaba Evan Roberts. Y un día le dijo a su amigo más cercano, le dijo: vamos a ver el avivamiento más poderoso que Gales haya conocido, y el Espíritu Santo está por venir ahora. Tenemos que estar listos, tenemos que ir por todo el país predicando. Y le hace esta pregunta: ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Mis queridos hermanos, de manera maravillosa los cielos se abrieron para ellos. Ellos vieron unas visiones impresionantes, y entonces en menos de 6 meses más de 100,000 almas habían venido a Cristo Jesús. La iglesia se despertó a la oración. Escúchame, iglesia, necesitamos ese despertar. Necesitamos abrir de nuevo nuestros ojos al entendimiento de la obra del Señor. En ese momento la iglesia se despertó, los cultos se prolongaban hasta la madrugada. Nadie estaba diciendo: ya se va a terminar el servicio, ya nos tenemos que ir. No, tenían cultos que se prolongaban. La gloria de Dios era palpable, las almas caían en profunda convicción de pecado. Creyentes de todo el país y de todo el mundo vinieron a beber de la fuente del Espíritu. Los periódicos locales y nacionales hablaban de todo ello. La sociedad hablaba de lo que estaba ocurriendo allí. Cientos de alcohólicos abandonaron las cantinas, se volvieron sobrios. Padres de familia ejemplares. Muchas tabernas cerraron por falta de clientes. Las que eran prostitutas y personas marginales cambiaron radicalmente su vida. Hasta los eventos deportivos los suspendieron porque los deportistas estaban en el culto alabando al Señor. Tantas maravillas que se estaban viendo. Hasta las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque no tenían público, porque las personas solo querían oír la palabra de Dios, tenían sed del Dios vivo. Los delitos se acabaron. La criminalidad. Tuvieron que cerrar los tribunales, no tenían trabajo que hacer. Las comisarías no tenían nada que hacer, no había detenciones. Los policías asistían a las reuniones, los negocios locales cerraban durante el culto para que todos los empleados pudieran asistir. Mire, hay una anécdota de ese tiempo interesantísima. Ese pueblo era un pueblo minero, y todos los mineros habían acostumbrado a sus caballos a oírles las palabras que ellos decían que eran puras barbaridades y groserías. Cuando empieza todo este avivamiento a cambiar las cosas, cuando ellos saben que ya no pueden seguir diciendo ese tipo de palabras, ahora los caballos no le entendían, porque ahora ya les decían nuevas palabras diferentes y no entendían. Así que tuvieron que reeducar hasta los caballos para escuchar las palabras que ahora venían de la boca de estos hombres transformados. Mis queridos hermanos, estos son cielos abiertos, todas las cosas diferentes. Y tenemos ese anhelo en nuestro corazón. Por eso esta iglesia es una iglesia de oración y de clamor. Pero aún no todos han entrado en esa dinámica. Seguimos orando para que más personas se unan con nosotros en las vigilias, en las noches de oración, en las salidas alrededor de la ciudad, en los tiempos de discipulado, en los devocionales, en los estudios bíblicos, porque no tenemos dudas que los cielos se van a abrir y también nosotros veremos las grandes manifestaciones que Dios ha preparado para los suyos. En los tiempos del sacerdote Elí, ¿recuerdan ustedes? Estaban sucediendo muchas cosas terribles en su sacerdocio, y Dios empieza a hablarle a un jovencito que ni siquiera todavía podía reconocer su voz. Tuve que aprender a escuchar la voz de Dios, pero de ahí en adelante el profeta Samuel escuchó una y otra vez al Señor y pudo ver los cielos abiertos de bendición para su vida y su generación. Por eso, cada generación tiene que levantar
esta oración: Señor, abre los cielos, Señor, abre los cielos sobre nuestras vidas. El Señor quiere respaldar a los suyos. Siempre respalda a su iglesia. Y nosotros lo podemos ver históricamente. Mire, en 1917, Lenin, el líder comunista, declaró que en el siglo XXI no habría cristianismo. En 1939, Adolfo Hitler declaró que el Tercer Reich iba a sobrepasar a la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI. Los Beatles, antes de un concierto en Nueva York, declararon que en el siglo XXI ellos iban a recibir más adoración que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué ha pasado? Aquí estamos. Aquí estamos. En el 2016, aquí está la iglesia de Jesucristo. Lenin está muerto, Hitler está muerto, algunos de los Beatles están muertos, pero aquí hay una iglesia que dice: la iglesia de Jesucristo está viva y estará siempre viva hasta que Cristo vuelva. Aleluya. Ese es el mensaje del evangelio todavía, que sigue y seguirá viviendo. Cristo vive y reina hoy y para siempre. Y los cielos se abren cuando la iglesia se pone en acción, cuando declara victorias en el mundo espiritual y en el mundo natural. Mis queridos hermanos, cada generación tiene que pedir por cielos abiertos y las obras del Señor en acción. Miren esto. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que está en Lucas capítulo 8? Cristo caminaba un día en medio de una multitud. De repente se le cruza un hombre llamado Jairo, que es el principal de la sinagoga, y le dice: mi hija se está muriendo. Así que Cristo dice: vamos para allá inmediatamente. Él está caminando hacia allá a sanar a una niña. Cuando va en ese camino, aparece en medio de la multitud una mujer que no tiene nada que ver con la niña, pero que estaba desesperada por un flujo de sangre que no podía detener. Y entonces toca el manto de Jesús. Se atravesó en el camino de Jesús que iba a sanar a una niña. Escuchen, ese mensaje está como entrelazado en la escritura. Aparece Jairo y le dice que vayan allá, pero de repente en medio de toda esta historia aparece una historia mezclada allí. Y se nos dice que cuando esta mujer tocó el borde del manto, vino la sanidad para ella. Antes que se diera el milagro sobre la niña, ella misma recibió un milagro, aunque ni Jesús mismo se había propuesto sanarla. Ella se arrastró entre todo el mundo y tocó el borde del manto de Jesús. Y escúchame bien, de alguna manera esta mujer representó un símbolo de una generación que se adelantó en el milagro a la siguiente generación, pues luego la niña fue sanada por Cristo. Nosotros anhelamos que nuestra siguiente generación, nuestros hijos y nietos y los que han de venir, sean tocados por el Señor y sean sanados por su poder. Pero entonces nosotros, esta generación, tiene que primero ir y tocar el borde del manto del Señor para recibir nuestra propia sanidad. Porque entonces, ¿qué vamos a darle a los demás? No podemos simplemente estar orando para que el Señor bendiga a nuestros hijos cuando nosotros no todavía vemos cielos abiertos sobre nuestras vidas. Necesitamos nosotros acercarnos primero al Señor y que nuestra vida sea sanada y podamos dejarle algo mejor para ellos. Tenemos que levantarnos nosotros para salvar a nuestros niños. Tiene que levantarse la iglesia para que Dios rescate nuestra niñez y nuestra juventud. No podemos solo seguir orando por los que vienen. Nosotros también tenemos que pedir hoy para que los cielos se abran sobre nuestras vidas y luego preparamos el camino para los que vienen, que después ellos también puedan ver los cielos abiertos. ¿Cuándo van a salir los hijos de las drogas? Cuando se levante una iglesia con poder y clame verdaderamente. ¿Cuándo van a salir ellos de todas las pandillas y los problemas que están sucediendo hoy en día? Cuando se levante esta generación. Nosotros, los que hoy en día estamos viviendo, cuando estamos nosotros hoy en día, cuando se levante de verdad cada uno de nosotros, clamando que se abran los cielos sobre nuestra vida, que el poder de Dios descienda, y entonces nosotros vamos a tener algo que darle a la siguiente generación, que tenga ese mismo poder que sanó a la mujer con el flujo de sangre y a la niña que había muerto y que fue levantada de nuevo a la vida, y que nosotros podamos experimentar ese poder. Esta generación tiene que clamar por un toque divino, mis hermanos. Ahora, miremos un momentito el pasaje del Antiguo Testamento. Cuando hablamos del profeta Elías, sin duda, hablamos del gran profeta del pueblo judío por excelencia. Elías fue un hombre que estaba acostumbrado a vivir en lo sobrenatural de Dios. Escuchen, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, dice la Escritura en el libro de Santiago. Era un hombre como cualquiera de nosotros, sin embargo, se pudo acostumbrar a vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Tú crees que es posible vivir en lo sobrenatural de Dios? Elías dice que sí. En el capítulo 17 vemos a Elías declarando lo que habría de acontecer a este malvado rey Acab. Entonces él está diciendo todas las cosas que están pasando, porque Acab fue el peor de los reyes de Israel en ese tiempo. Habían practicado todas las cosas de inmoralidad e idolatría con su esposa Jezabel.
Un pueblo que había conocido al Dios poderoso, al único y verdadero Dios, se deja influenciar por todo lo que trae el paganismo y entonces empiezan todos ellos a vivir de una forma que está contraria al Señor. Pero Elías tenía una voz diferente, escuchen. Él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es extraordinario que un hombre como él pueda decir: siempre estoy en la presencia del Señor. Lo que dice mi boca no es simplemente lo que yo quiero decir, es lo que Dios me dice que diga. Y Elías hace un anuncio terrible: no habrá lluvias ni rocío por varios años. Lo que está diciendo no solamente que viene un juicio sobre el pueblo por causa del pecado, sino además que aquel que lo envía para anunciarlo tiene el poder para detener o enviar la lluvia cuando él quiera. Elías está diciendo que los cielos se cerrarán por varios años. ¿Por qué puede decir algo así? Porque él sabe que su palabra no es su palabra, sino la palabra del que lo envió, una palabra que viene del trono de los cielos directamente. Hay un juicio sobre el pueblo que se ha apartado de las cosas de Dios. Así que Elías ora para que la lluvia cese, y eso sucedió. Los que adoraban a Baal en ese tiempo creían que era Baal el que controlaba las lluvias, pero Elías proclama que no es Baal, sino que el Señor es quien permite que la lluvia venga. Entonces imagínense ustedes, hermano, 3 años y medio los cielos cerrados, no hay lluvia, no hay siembra, no hay cosechas, no se recoge absolutamente nada. El mundo empieza a padecer de hambre. Entonces pasan 3 años y 6 meses, ellos no han visto caer una sola gota. Y llega ese momento en el cual el pueblo tiene que postrarse y adorar al Señor. Tiene que entonces cambiar, escuchen bien, la forma en que nosotros adoramos, la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, determina también la forma en que el Señor abre los cielos para nuestras vidas. Y Elías de nuevo ora, y la lluvia viene entonces de nuevo, porque hay algo que es necesariamente que tenemos que entender nosotros. Este mundo no fue creado para estar en sequía, pero el ser humano lo ha deteriorado la creación de Dios. El ser humano también fue creado no para estar en sequía y en aridez, sino para estar siempre en el refresco espiritual. El arrepentimiento del pueblo, entonces su primer castigo, el castigo, y Elías se da cuenta de que estaban por caer las lluvias que tanto estaban anhelando. Acab no podía sentir la lluvia. El criado de Acab tampoco podía verla, pero Elías el profeta ya podía escuchar la lluvia que vendría. Así que Elías le dice a su criado que tiene que ir 7 veces, que tiene que ir varias veces, ve 7 veces hasta el monte. Mis hermanos, contemplar desde el monte Carmelo todo el panorama que se ve es una de las cosas más extraordinarias que un ojo humano puede ver. Extraordinario. Todos los lugares, todo lo que se ve desde allá, las montañas que se ven al final donde hubo tantos combates, el lugar de Megido, donde se supone que bíblicamente se va a significar la última de las batallas, Armagedón. Pero cuando yo pensaba en esto y pensaba que Elías le dice a su criado: ve a ver si ves lluvia, y él tenía que caminar por un montón de montañas, el mar Mediterráneo está a lo lejos. Él tuvo que ir 7 veces y regresar, pero él no veía nada. Siempre volvía con la misma noticia: no veo nada. Pero Elías seguía esperando. ¿Por qué? Escúchame bien. Elías seguía esperando porque él oró por lluvia y él sabía que la lluvia vendría. Tenía fe en lo que estaba orando. Él sabía que Dios siempre tenía respuesta para los que le buscan con sincero corazón. Él sabía que Dios siempre responde a aquellos que le buscan y que le claman. Si él está orando por lluvia, la lluvia va a venir. En la 7ª ocasión, el criado vuelve con una noticia: veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y Elías dice: ahí está la señal. Eso es todo lo que necesito saber. Prepárense todo, alisten la ropa de lluvia, corran, porque no vienen unas pocas gotas, se aproxima un aguacero de bendiciones eternas. Ya tenemos una señal. Tal como la tierra en tiempos de Elías, este mundo tiene una gran sequía espiritual. El mundo de hoy está sediento. Hay sequía en nuestros hogares, hay sequía en nuestras iglesias, hay sequía en los espíritus adormecidos que han dejado de clamar al cielo para que venga esa lluvia que calme su sed. Por eso se requiere de aquellos que verdaderamente están sedientos por más de Dios. Mire, Dios levanta en cada generación personas que sepan escucharlo, interpretar lo que Dios desea para transmitirle a su pueblo. El Señor levantó a Moisés para liberar a su pueblo, levantó a Josué para conquistar la tierra prometida, levantó a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, levantó a Elías para que confrontara las fuerzas del mal de los sacerdotes de Baal y glorificara su nombre. Siempre Dios está levantando en cada generación a personas que saben escucharlo y que traen su palabra. Y Elías fue ese hombre, profeta de Dios, que transmitió fielmente lo que venía del cielo.
Él había dicho, no vendrá lluvia, sino por mi palabra, y volverá cuando yo lo diga. Wow. Hoy en día, mis queridos hermanos, Dios está buscando gente como Elías, que sepan disponerse para Él, entregarse completamente a Él, que no solamente usen su palabra, sino que puedan decir, así dice el Señor. Es muy interesante que el profeta le habla al rey acerca de la lluvia que solo él podía oír. Al principio no se veía ni una nube, no se escuchaban truenos, no se sentía ni siquiera un viento que anunciara la lluvia, ni se oscurecía siquiera el día, como suele suceder cuando la lluvia está a punto de caer. Pero el anuncio del profeta es, prepárate rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que solo se pueden ver o oír con ojos u oídos espirituales. Hay cosas que el mundo no puede conocer. Hay cosas que el mundo no ve. La misma palabra del Señor nos dice que muchas cosas para el mundo son locura. No la pueden entender, no se pueden discernir sino espiritualmente. Así que el mundo no ve la mano de bendición de Dios obrando, pero nosotros podemos ver que Él está en medio de nosotros todos los días, aleluya. El mundo no puede escuchar su voz, pero la palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano del Señor. Mire, con todo el poder que tenía este rey, de todas maneras estaba sometido al profeta, ¿te das cuenta? Algún día todos los reyes, emperadores, dictadores o como los quieras llamar, estarán doblando rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Acá podía decir que mandaba en aquellos lugares, pero el profeta era el único que podía decir, yo sé quién es el que manda y solo él sabe cuándo la lluvia vendrá. A la séptima ocasión el criado viene. Sí, ya veo la pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. No era una gran nube, no era un montón de nubes negras que se aproximaban, pero sin duda era el indicio que Elías estaba esperando. Y déjame decirte algo para tu vida esta mañana entonces. Quizás hoy tú viniste con una pregunta para el Señor. A lo mejor has estado orando hace mucho tiempo por algo especial y parece que no sucede nada. A lo mejor estoy hablándote a ti esta mañana, a tu corazón. Esperas y esperas, pero no se ve nada. Pero Dios quiere decirte esta mañana algo muy importante para tu vida. Él quiere decirte, estés atento a las señales, porque algo que puede parecer insignificante puede ser la señal que estabas esperando y pronto vendrá tu respuesta, aleluya. Una nube no parecía señal de un gran aguacero. Puedo imaginar el mensajero que tenía que volver otra vez hasta la cima del monte a mirar el horizonte pensando, ¿será que el profeta no se cansa de enviarme a mirar el horizonte? Ya le he dicho que no veo nada. Pero es que la fe mira donde los demás no miran. ¿Escuchaste esto? La fe mira donde los demás no miran. El que tiene fe no se detiene por la primera noticia negativa que escucha. El que tiene fe sabe que aunque la respuesta tarde, puede seguir confiando porque ha creído en aquel que tiene poder para responder. Por eso esta mañana el Señor te dice, no es hora de abandonar tu sueño, no es hora de abandonar aquello por lo cual has estado orando, sigue clamando, no es hora de dejar de hacerlo, no te des por vencido porque Dios está escuchando. Es hora de mirar de nuevo al horizonte y quizás hoy salgas de este lugar con una palabra de parte de Dios y con la confianza de que por fin vendrá lo que tanto habías estado esperando. Todavía hay mucha sequía en muchos lugares, quizás ya muchos se rindieron. Algunos ya no quisieron esperar, no tuvieron la paciencia o quizás se convencieron de que estaba perdiendo el tiempo. El criado de Elías tenía que ir y volver, pero finalmente a la séptima ya fue la vencida. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera dicho, está bien, rindámonos, no va a llover, ni modo, algún día vendrá? ¿Qué hubiera pasado? Pero no lo hizo. La fe pudo en él y fue consistente y perseverante. ¿Qué hubiera pasado si aquellos que llevaron al paralítico, cuando llegaron a Cafarnaún y la casa estaba completamente llena, qué pasa si hubieran llegado hasta la entrada y hubieran dicho, ni modo, no es la voluntad de Dios, no hay nada que hacer, no podemos entrar a este hombre, vámonos de nuevo a la casa? ¿Qué hubiera pasado? Pero su fe permitió que vieran más allá. Su fe dijo, no vamos a detenernos por esta multitud, vamos a subirnos, abramos en el techo un hueco y por ahí vamos a bajarlo, y entonces el milagro se hizo. El Señor vio la fe de ellos. Mis hermanos, muchas veces nos detenemos en la primera ocasión negativa, en la primera situación que se nos dice que no.
Ahí nos detenemos y no podemos ver más allá. Y cuando estamos a punto de recibir la respuesta, a punto de recibir la bendición, simplemente hemos perdido. Ahí hemos dejado la batalla en ese punto. Elías sabía lo que vendría. Elías tenía la certeza de que cuando él oraba a Dios, Él le respondía. Él lo sabía. Él tenía la certeza. Por eso en el Monte Carmelo se enfrentó con 450 profetas de Baal. Escúchame, la cuestión no era qué tan valeroso era él. La cuestión era quién estaba con él en sus batallas. Y eso era lo más importante. No importa que tenga 450 enemigos que van a tratar de clamar a su Dios. Que clamen, que hagan lo que quieran. No me importa. Cuando yo clame a mi Dios, Él sí me va a responder. Él sí tiene el poder para responder a cada uno de nosotros. Aleluya. Y ahí apareció la señal. 7 veces había ido este hombre. Pero ahí estaba. Llevaban 3 años y medio sin mirar una sola nube en el horizonte y sin sentir ni siquiera una gota de rocío sobre su planta. Todo estaba muerto. Mis queridos hermanos, nosotros llevamos más de 7 años orando alrededor de esta ciudad. Pero la primera vez que salimos a orar era un verano. El cielo estaba totalmente despejado, pero mientras hicimos la travesía alrededor, una pequeña nube nos acompañó. Estuvo allí como testigo de nuestro clamor. Para muchos quizás no era nada, para muchos quizás fue algo insignificante, pero yo recuerdo que pensé en ese momento, ahí está la señal, aleluya, ahí está la señal que estábamos esperando. Esa es la señal de lo que Dios va a hacer con nosotros, aleluya. Es la primera señal que viene sobre nuestra vida. La lluvia de bendiciones va a caer sobre nuestras vidas, gloria a Dios. Porque con Dios siempre hay un fluir especial. Hay ríos de agua viva, hay torrentes que no cesan, hay lluvias de bendiciones. Pero ¿quiénes van a recibir todo esto? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser los receptores de todo este torrente de frescura y vida nueva? Ciertamente los que no dejan de perseverar, los que están esperando, los que ansían con todo su corazón. Y aunque solo en este momento de su vida vean solo sequedad, en su interior están seguros de algo. Ya viene la lluvia de bendiciones. Los cielos se están abriendo y el Señor va a derramar lo que tanto habíamos estado esperando, aleluya. Tienes sed del Dios vivo. Es verdad lo que sientes que por Dios que sobrepasa cualquier concepto humano. Porque si esto es verdad, tú no necesitas ni siquiera que se te empuje a hacer las cosas de Dios, o al servicio, o a la solidaridad con tu hermano, o a la adoración, a la búsqueda del Señor. No, el que tiene sed de Dios lo busca desesperadamente, no puede apartarse de Él. Es lo mismo que el que está en el desierto y sabe que si no encuentra un oasis, simplemente va a perecer, va a morir por sed. Pero ahí está el Señor. La sequía no es para siempre. Pregúntale a Abraham, esperó 25 años por una promesa y te dirá, valió la pena esperar por esa promesa. Pregúntale a José, estuvo mucho tiempo en la cárcel antes de llegar a ser el segundo del faraón y el encargado de salvar a su pueblo de una muerte segura. Pregúntale a Josué que esperó 40 años para poder ver la palabra cumplida de parte de Dios y finalmente entrar a la tierra prometida con su pueblo. Por eso el Señor nos anuncia algo, la sequía no es para siempre, la lluvia viene, se acerca, ten confianza, después mirarás hacia atrás y podrás decir, valió la pena la espera, valió la pena la confianza en Dios. José nunca volvió a ser esclavo, Josué nunca volvió a ser el mismo, Abraham cambió completamente su vida y Dios te trajo esta mañana aquí a este lugar para que tú no sigas siendo el mismo. ¿Lo crees esta mañana? Aleluya. ¿Dónde están los sedientos por Dios? Están aquí. Mis queridos hermanos, no es hora de rendirnos, no es hora de voltear hacia atrás. Como iglesia hemos recorrido un camino, hemos mirado el horizonte y a veces parece que no pasa nada. Hay personas que dicen, pastor, ¿para qué siguen orando por esta ciudad si siguen habiendo crímenes? ¿Para qué siguen tocando de puerta en puerta si no les prestan atención? ¿Para qué seguimos reuniéndonos todas las semanas sin parar o para orar si no llega un avivamiento? ¿Para qué? Démonos por vencido y dejemos que pase lo que pase. No, de ninguna manera. No hemos venido hoy a eso. El Señor nos ha traído aquí para algo diferente. No nos vamos a dar por vencidos jamás. Aún hay que subir de nuevo al monte y mirar el horizonte. Y cuando esto suceda, entonces vendrá el mensajero corriendo para decirnos, por fin llegó. Ahí está la señal. Lo que tanto habías estado esperando, aquello por lo cual tanto has estado orando, por fin ha llegado. Prepárate porque la lluvia de bendiciones está por caer sobre tu vida. Aleluya. La gente está afuera en medio de la sequía, pero creen que están bien. Muchas veces al pueblo cristiano nos tratan de tontos e ignorantes, pero no saben
No saben lo que el Señor está a punto de hacer en este lugar, porque el Señor está a punto de derramar lluvia de bendiciones sobre nosotros, y los que estábamos secos vamos a ser totalmente llenados por los torrentes de agua que el Señor va a enviar. Lo más hermoso es que en los caminos de Dios, el que ha probado realmente de su rocío ya no se contenta con menos, quiere más y más y más. Aleluya. Hoy es día de activación de esas promesas. Dios quiere activar en ti una vida de bendición, de multiplicación. El Señor quiere activar en ti una fe que va más allá y que puede esperar por cosas sobrenaturales. La promesa de Cristo está vigente para los que le creen. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Promesa que vino de parte del Señor. Mis queridos hermanos, queremos ser esa generación que ve los cielos abiertos. No queremos cielos cerrados. No queremos silencio de Dios sobre nuestras vidas. No queremos tradiciones muertas ni liturgias vacías. No, queremos ver la gloria de Dios. Queremos experimentar su presencia divina. Queremos ser testigos de lo que un Dios tan poderoso puede hacer con los que le creen. Aleluya. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama, así gime, así necesita, así busca por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Pero no de cualquier Dios de metal o de madera. Eso no me interesa, ni voy a ponerme de rodillas delante de esos ídolos. No, mi alma tiene sed del Dios vivo, y Él viene hoy para calmar tu sed para siempre. Aleluya. Queremos ser parte de esa generación que conoce de cerca al Señor. Eso quiero ser yo siempre. Eso es lo que yo siempre estoy buscando. Es lo que anhelo compartir todo el resto de mi vida. Es lo que busco siempre. A ese Dios tan grande y maravilloso. El Dios que viene todos los días a mi vida, que ni siquiera lo puedo describir con absolutamente nada. Aquel que es conquistador y padre y amigo, el que vive con pasión, el que no se cansa ni se aburre, el que se renueva en cada momento, que renueva su misericordia para mi vida. El Dios eterno, el Dios maravilloso, el Dios majestuoso que contempló Isaías, que contempló Pablo, que contemplaron todos ellos, que vieron los cielos abiertos. Ese Dios lo queremos ver también nosotros en nuestras vidas. Tenemos que anhelarlo con todo nuestro corazón. Que se levante en nosotros una pasión por buscar al Dios vivo. Levántate esta mañana y clamemos en este día para que el Señor abra los cielos sobre esta generación. Podrías hacerlo esta mañana. Ponte de pie esta mañana. Alabemos a ese Dios tan grande. Oh Padre.